todos, así comenzamos esta mañana del 8 de abril. Una mañana distinta en donde nos estamos encontrando cada uno desde su lugar en diferentes latitudes de este continente, en el cual desde Vía Lomas somos convocados a compartir un tiempo de formación, de capacitación. En lo personal, quiero decir que me siento muy honrada por estar aquí con ustedes en casa, en Villalomas, porque la filosofía de Villalomas es justamente accionar, hacer esto que estamos haciendo, permitir encontrarnos aún en la distancia para poder compartir conocimiento, transferencia tecnológica, compartir saberes, repreguntar cosas que teníamos dormidas. Y hoy puntualmente considero que es una mañana transformacional, porque vamos a tratar un tema que si bien se trató desde la creación de la humanidad, en lo que hoy pretende Villalomas es posicionar y discutir y compartir acerca del agua como un supernutriente. Entonces, desde Villalomas, que hoy presenta esta nueva unidad de negocios, esta nueva unidad de trabajos que tiene que ver con H2O Bionutrición, qué mejor manera que honrar esta presentación que sea trabajando, que sea presentando conferencistas como ahora voy a anticipar y voy a hablar de ellos, para honrar la temática y para crear un puente entre ustedes y los expertos, entre los expertos, biólogos y ustedes, para que sea simplemente hoy un pretexto de nuevos encuentros disponibles para que lo que venga sea en conjunto, sea interactivo, que quede abierto el espacio para conversar, para discutir y para proponer. Una vez más, agradezco a Villalomas la invitación que me ha hecho en persona, así que infinitamente agradecida y feliz de poder compartir con todos ustedes este tiempo complejo, pero sin lugar a duda un tiempo que estamos capitalizando todos en aprendizaje, en información y en generar estas interrelaciones que nos van a dar a todos muchísimos beneficios. Así que dada esta presentación especial, específica sobre el lanzamiento de esta unidad de negocios H2O Bionutrición de Villalomas, quiero pasar a contarles un poco acerca de la instancia en la que vamos a compartir a partir de este momento. Voy a presentarles, que en realidad no creo que sea una presentación porque la mayoría de ustedes seguramente los conocen, a nuestro primer disertante, que es el ingeniero agrónomo de la Universidad de Buenos Aires, Marcelo Cáceres. Marcelo, gran amigo, un gran maestro, que seguramente ustedes van a poder deleitarse de su presentación, y no estoy hablando de más, simplemente es porque es un gran maestro, por su sabiduría, por su simpleza y por su capacidad de conversación que tiene habitualmente. Él es magíster en Tecnología de Alimentos, Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Buenos Aires, asesor en nutrición, consultor de empresas, profesor de grado y posgrado. ¿A qué se va a referir hoy Marcelo Cáceres? Quien se referirá especialmente a la importancia del agua en la avicultura, enumerando 3 áreas principales: disponibilidad, aptitud y temperatura. Así que, bueno, dada esta presentación, le doy paso al doctor Marcelo Cáceres, gran amigo, al cual me siento muy honrada de poder acercarte este tiempo y este espacio para que puedas interactuar con él. Bueno, no sé si ¿se escucha? ¿Bien? Sí, se escucha perfecto. Bueno, buen día, Débora, y buen día a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por la convocatoria, por las palabras. Vamos a intentar hacer una presentación a mi estilo, que tenga un mix de cosas, que lo que vaya a mostrar sean datos que después van a estar absolutamente disponibles, no perder demasiado tiempo en cosas que son números y que no suman, sino básicamente entender el motivo de la presentación y eventualmente hacer un mea culpa de muchas cosas, porque
realmente hay que hacerse cargo de cuando uno en la carrera profesional tiene éxitos, hacerse cargo de ellos, y cuando uno en alguna medida entiende que no estuvo a la altura, por lo que fuere, también hay que mencionarlo. Y creo que el agua es exactamente eso. Un tema que se fue dejando en grises, un tema que se fue dejando de lado. Cada vez que uno agarra literatura sobre agua se habla del nutriente olvidado, de la poca importancia y qué sé yo, y la verdad nos tenemos que hacer cargo. O sea, no fuimos lo suficientemente claros con los clientes, con los productores, con los dueños de las empresas para transmitir lo que nosotros pensamos que es cierto. Bueno, si es así, fallamos. Entonces, básicamente, nada de complacencia, sin anestesia. Vamos a ver si podemos compartir. ¿Se ve? Sí, sí, se ve perfectamente, Marcelo. Bueno, perfecto. Muy bien. Para que el que está escuchándome, sacando a los amigos que siempre van a estar ahí, el resto de la audiencia y de otros países, básicamente, necesito tomarme un minuto para hacer foco en cómo veo yo, a la edad que tengo, la nutrición animal, que no es como la veía cuando tenía 20 y tantitos años que ingresé a la actividad. Nos preparan en la universidad, y obviamente lo bien que hacen, en esta parte del sector, ¿no? O sea, con una visión de maximizar la calidad, hablando de nutrición siempre, de lo que sería el alimento, de los ingredientes, pasando por la biodisponibilidad, obviamente por la digestividad, y sería, digamos, lo políticamente correcto y la posición buena de la nutrición. Conforme vamos pasando años en la actividad y demás, por eso es bueno lo de tener grupos de trabajo multietarios y multidisciplinarios, porque después de un tiempo el técnico comienza a ver las cosas no tan distintas, pero le va buscando un foco diferente, que es este de acá, que yo creo, a mi juicio, que es el que inclina la balanza de los costos mucho más que el otro, que es el de minimizar. O sea, yo puedo potenciar lo bueno o minimizar lo malo. Y permítanme referirme a que minimizar lo malo es algo que yo creo que económicamente da sus dividendos con creces. En minimizar lo malo que tengo, factores antinutricionales de la soja, un lindísimo tema que me apasionó y lo trabajé durante años para hablarles, de nutrientes limitantes, en donde yo creo que entra el agua. Definitivamente el peso que tiene el agua es por defecto, es un nutriente que verdaderamente limita más de lo que nosotros pensamos. A su vez, agentes antiinmunitarios, que después los podemos charlar, pero es la visión menos mala, ¿no? O sea, es que tratar de, cuando uno cierra los ojos y dice, bueno, en todo lo que está recibiendo el pollo, en todo lo que está recibiendo la gallina, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que lo malo no sea tanto? Bueno, esa es la visión que yo quiero proponerles como algo que puede estar ahí. No es que nos tenemos que jugar o de uno a un lado o del otro, pero a mí me gustan las reuniones de producción, me gusta la gente que ya tiene una experiencia, los chicos jóvenes que se inician. Ese es el debate que creo nos merecemos. ¿Sí? Yo quiero hablar de una epopeya que se dio en Argentina. Definitivamente no me quedo corto con la palabra epopeya, porque cuando yo comencé en la avicultura en la Argentina era una fiesta, de verdad. O sea, era todo un círculo virtuoso, era situaciones que la verdad, todo estaba bien. ¿Con qué nos encontrábamos en esa época? Bueno, con los bebederos de tipo lineal. Este tipo de bebederos, que era lo que había en ese momento, que requería mucha mano de obra, que había que limpiarlos, que había que trabajarlos, y que bueno, a veces fallaba eso. Esta segunda instancia de un bebedero en campana fue algo posterior. Estoy hablando para que los chicos jóvenes que recién se están incorporando a la profesión sepan de esto, porque lo tienen que saber. O sea, esta es historia viva, esto es la historia viva de lo que nos pasó a nosotros, cuando recién comenzábamos. Y
bueno, de Estados Unidos venía mucha información en donde la contrapartida de esto era que nosotros teníamos muchas mortandades. Los veterinarios estaban al rojo vivo, con todo tipo de contaminaciones. Háganse la idea de que los pollos comiendo, con el pico con alimento, tomando agua acá, temperaturas de arriba de 30 grados, la fermentación que teníamos acá era terrible, foco de contaminaciones, etcétera, etcétera. De a poco fuimos pasando a esto. Que hoy, el que entra, el profesional joven que entra, piensa, esto estuvo desde siempre. O sea, desde siempre. El hombre salió de la caverna y los pollos ya estaban tomando agua en Niple. No, definitivamente no. O sea, sucedió algo en el medio, que fue mucho trabajo técnico, que fue mucho trabajo específico de veterinarios, de nutricionistas, de todo lo que son las personas que son los supervisores, tareas ciclópeas que han tenido que hacer para la demostración. Como todo esto es un negocio, y la balanza se inclina hacia la plata, obviamente, porque tenemos que trabajar para eso, pudimos demostrar, o se pudo demostrar, que este sistema era el camino, y que para llegar a este sistema había que tomar una decisión empresarial. Yo creo que fue, de verdad, un antes y un después en la avicultura. Yo hablo de Argentina, yo tuve la suerte de viajar por toda Latinoamérica 20 años, y entiendo que en todos los lugares donde yo visité fue de la misma magnitud. ¿Sí? Entonces nosotros no podemos dejar de olvidar, hablando de agua, reconociendo la historia, de que esto pudo darse definitivamente por un solo tema, porque se morían menos pollos. Entonces nosotros, en las reuniones de producción, íbamos a los dueños de las empresas con los supervisores y les decíamos, mire, usted va a tener que hacer esta inversión y qué sé yo, bueno, demuéstrenlo. Se demostró, cuento corto, y todas las empresas, algunas más rápidamente, otras más lentas, se fueron hacia ese sector, ¿sí? Al sector del cambio. De esto hacia esto. Era importante, antes del sumario y de lo que vamos a hablar estrictamente de agua, que entiendan la visión de quien les habla. ¿Sí? O sea, recuerden, lo que para mí, o lo que para muchos de mis colegas significa cómo vemos la nutrición, y lo que significó el paso del agua abierta, llamémosle, expuesta a las condiciones climáticas abiertas, al Niple. Esto fue y es, digamos, algo que es imprescindible explicarlo, porque una cosa es la nutrición de la gallina de postura, en donde el asesor, ya sea el veterinario, ya el sanitarista, o el nutricionista, charlan con una familia, con un dueño. En el caso de la avicultura de carne, de pollos parrilleros, en nuestro país es un sistema de integración, donde las empresas tienen algunas más, algunas menos, granjas propias, pero después el resto son integrados. Entonces la transmisión de ese concepto, que es técnico, no depende directamente de cuán eficientes somos en el traslado del concepto, sino de un montón de cosas, de la situación. Entonces, es muy difícil para el que no conoce meterse en la camioneta del supervisor que tiene que salir de la empresa con lo que le llenamos nosotros los técnicos en la cabeza y tiene que darle un mensaje al integrado, del mismo modo los veterinarios que hemos trabajado juntos en muchos años de trabajo. Entonces, para meternos en el sumario de lo que va a ser la charla hoy, tenemos 4 ítems básicamente: la disponibilidad del agua, las características de aptitud, las de temperatura. Yo no voy a hacer demasiado foco en la temperatura, porque en realidad, por distintos motivos, por ambientes controlados, porque nosotros estamos a una latitud donde no es tantísimamente crítico como en los países tropicales, y sí me interesaría básicamente dejar una postilla en el tema del agua como vector, ¿no? En aquellos años fueron los veterinarios quienes a los nutricionistas les hablaban de la necesidad por temas de vacunación,
pensar en el agua en forma distinta. Y yo creo, y vuelvo sobre lo mismo, o sea, hemos fallado los nutricionistas en no intentar imponer, si estamos convencidos, porque si no estamos convencidos no tenemos que imponer nada, de la importancia que tiene el agua. Cuando lean cantidad, toneladas de papel y de files que se han escrito sobre agua, van a ver cantidad de agua. Y yo no pongo cantidad de agua. Yo pongo disponibilidad de agua. Yo pongo disponibilidad de agua básicamente porque no es lo mismo. O sea, puedo tener cantidad de agua en la bomba, puedo tener cantidad de agua en las napas, pero a mí eso poco me importa si no está disponible para el último pollo en el último sector del galpón o para la última gallina en la jaula más alta. Entonces no es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? No es cantidad, disponibilidad, que esa agua no solo esté en cantidad, sino que esté disponible, que es otra cosa. Miren qué foto se manda Cáceres, miren qué foto. Esta foto es para que los veterinarios se regocijen y digan, ve, así toma un pollo agua. Las aves toman agua de ese modo. Fíjense cómo fluye en curva descendente el flujo de agua. Esto hay que entenderlo, porque acá hay muchas terminaciones nerviosas, cuando el agua está muy caliente, y la posibilidad esta es muy sensible, toda esta parte, entonces tenemos que entenderlo. O sea, el pollo, la gallina es nuestro socio. Tenemos que comenzar a pensar y ponernos en el lugar, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿cómo poder decirlo políticamente correcto? ¿Cuál sería el desafío nuestro? Una granja vacía, acá tenemos la línea de comederos, acá la de niples, de bebederos, acá tenemos el tanque, y por suerte tenemos empresas de genética que nos dan mucho material que estuvo siempre. El material de agua, de ROS, de Aviagen, o de COP, o de Arboracles, estuvo siempre. Lo que pasa es que yo, y hablo ahora en primera persona, no voy a generalizar bajo ningún punto de vista, yo no le daba la importancia, o sea, lo leía, y ahora releyéndolo, pensando de otro modo, me doy cuenta que si a mí me preguntaban de 10 preguntas, Cáceres, escúchame una cosa, vos qué caudal tenés? Me hacían 10 preguntas sobre agua en avicultura, donde trabajé 35 años, yo no te podía responder con certeza ni una, pero ni una, ni una. Me alarmé con eso, porque digo, yo me la pasé estudiando la relación de los aminoácidos digestibles esenciales versus los no esenciales, y se me está escapando la tortuga con el agua. Bueno, veamos, a ver cómo resolver esta instancia. Hablamos de disponibilidad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Primer niple, o último, como quieran, pero este es el primero, este es el último. Yo tengo que agarrar un receptáculo, ponerlo debajo del niple. Si tengo este vasito que es de la genética, fantástico porque me lo llena automáticamente, si no, con una virome o un alambre, en 30 segundos colecto y me da los ml por minuto. Ni idea, yo ni idea de eso, ni idea. Intenté ver si podíamos en la presentación que las personas que están escuchando la charla puedan votar anónimamente, porque sería bueno esto, para mí por lo menos, no importa. Yo creo que van a ser todos muy honestos y van a poder decirme después qué es lo que sintieron cuando hablamos de esto. Lo mismo hacerlo en el último, ¿no? Y obviamente si podemos en pasos intermedios. En realidad, esto no es una simplificación, porque entre esta medida y esta medida puede haber un montón de situaciones, como después vamos a ver, que pueden alterar, pero básicamente deberíamos medir lo mismo acá que acá. ¿Sí? Todo esto va, si se portan bien. Se los voy a entregar al final de la charla para no perder tiempo en algunos datos. Pero básicamente, la idea es medir el caudal, ¿sí? Por minuto, y obviamente compararlo con algo. O sea, yo necesito ver que el agua, que tiene que estar ad libitum, tiene que estar a voluntad, ¿sí? No sea limitante. Entonces voy a tener que tener unos ml por minuto en la primera semana de vida, en la segunda y tercera otro, y pata ancha para darle nafta super a la última etapa.
Entonces, las empresas de genética nos dan esto, dicen, mire muchachos, para más o menos estar bien posicionados tenemos que tener esto. Una pregunta, nosotros tenemos esto, lo medimos regularmente o lo hemos medido en algún momento. Si no lo medimos, no sabemos. Yo no quiero ser cruel, pero a mí me gustaría que nos situemos en lo que les dije al principio de la década del 90. Yo me equivoco mucho si digo que un grandísimo porcentaje de nuestras granjas de parrilleros tienen equipos de bebederos, de bebidas, de niples, con 25 o 30 años de antigüedad. Ahí me encantaría que voten. Tac, 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 sí, no, sí, no. Bueno, perdónenme, yo creo que tenemos equipos con muchos años, muchos, que lo único que se ha hecho es respetar la línea original, que como vamos a ver, la línea original fue una línea hecha hace 20 años, o 30, con anchos de galpón que no medían el potencial de genética que tenemos hoy, y yo creo que nos quedamos cortos. Estamos cortos, para mí, recontra cortos con la disponibilidad del agua, que es lo que se trata en este ítem. Bueno, acá no me voy a detener en esto porque esto es una parte visual nada más de lo que sería los reguladores de presión y las bollitas que nos dan una idea a nosotros de cómo tenemos que ir regulando la presión del agua para la disponibilidad semana por semana. Pregunta, ¿esto se hace 6, 7 veces durante la crianza? Sí, no. Si no lo hacemos, no lo hacemos. No hay que quedar mal. O sea, si no se hace, no se hace. No lo sabemos. Punto. Yo entiendo que las cosas tienen que decirse, y como yo ya estoy en una etapa en donde me voy lentamente separando de muchos compromisos que a veces uno por trabajo, lo que fuere, tiene, entonces yo ahora digo las cosas sin anestesia. ¿Estarán de acuerdo? ¿No estarán de acuerdo? Siempre educadamente, como el modo corresponde. Pero hay que decir estas cosas, porque estamos trabajando, me parece que a tontas y a ciegas. Obviamente hay excepciones para todo, pero yo creo que esto hay que mínimamente meditarlo. ¿Sí? Mínimamente meditarlo. Para el que no tiene idea, el regulador de presión es un regulador que no da más presión que la columna de agua que tiene, sino al contrario. O sea, si no estuviesen los reguladores de presión en el último pico, cuando pica un pollo, es un charco de 6.000 litros. O sea, el regulador baja la intensidad, pero esa regulación, como el nombre lo dice, tiene que estar chequeada y permanentemente siendo modificada. Si no, bueno, podemos ver este tipo de fotos. ¿Qué foto, Cáceres? Te echaste. Foto. Bueno, uno con el tiempo se va poniendo manioso y cuando apela a distinto tipo de necesidad, tiene siempre una universidad preferida en Estados Unidos o en cualquier lugar de Latinoamérica. Si nosotros vamos a hablar de ambiente, y yo creo que la Universidad de Georgia es un clásico. Para los que hemos tenido suerte de estar un par de veces allí, tenemos gente amiga y trabajan muy bien en climatización, la gente, Brian Fairchild, que es la verdad un crack, Mike Sarich, en fin, tienen un grupo de trabajo de primera y se han especializado. Este checklist de manejo de la lista de niples, cada uno de estos puntos, la capacidad del pozo y de bombeo, la de nivelar los niples, la de minimizar las restricciones. Por ejemplo, yo tengo un filtro, ese filtro puede estar tapado, pero además puede ser chico. Entonces, vuelvo sobre la disponibilidad. Yo puedo tener una bomba y un pozo con mucha cantidad de agua, y esa restricción, que es un freno, no me va a permitir tener la presión en el último nivel. Entonces, eso es una restricción. Las zonas de aire. ¿Sí? Las zonas de aire. Hay unos tubos verticales que son accesorios dentro de las líneas de bebederos, que no nos enteramos nunca. O sea, pero los que saben, los que sí saben, y hay gente convocada. Por eso yo, a último momento, los invité a varios
colegas míos y compañeros de trabajo para que me den una mano después con todo esto, pero hay unos tubos verticales que la función que tienen cada 30, 40 metros es equilibrar las zonas donde existe aire en las tuberías y generar que eso se disipe. No están, o estuvieron, y se taparon, y no están. Bueno, la altura de los niples. La altura de los niples lo vamos a ver. Es básico. La altura de la llegada del niple al bebé es básica. Tiene que estar a la altura del ojo, tiene que tener baja presión para que 20 ml, en fin, la presión, lo mismo. Cambiar los filtros, los análisis de agua. Podemos hablar una hora de esto, no me entretengo. Vuelvo sobre lo anterior, de la historia, de cómo fue dándose los avances de la genética, ¿sí? La genética, todos nosotros, veterinarios, nutricionistas, siempre atrás de la genética, siempre están un paso adelante, siempre sorprendiéndonos con reproductoras, con pollos que dan más y más, y nosotros nunca a la altura, de verdad, nunca a la altura. Entonces, tenemos acá, Manual de Agua de Ross del 2008, algunas curvas de crecimiento del consumo de agua, básicamente, de la década del 60, y lo último que había editado en ese momento el Manual de Agua de Ross, que había sido el 2008. Fíjense, muchachos, fíjense lo que les digo, estamos de acuerdo, ¿no? O sea, miren esto, después lo ponemos en números si quieren. Es aterrador pensar que podemos estar con niples o equipos de 20 años para atrás. Fíjense que yo resalto acá la semana sexta cómo Ross entiende que venía subiendo, pero hay un broken line acá, y después sigue subiendo a una tasa mayor. Me voy al gráfico de la doctora Watkins, con lo mismo, o sea, consumo diario de agua, pero a los 28 días, ¿sí? Con datos de Pesty en el año 85 y datos de Susan Watkins en el 2009. Fíjense la diferencia. El mismo, pero yo no diario, sino acumulado, hasta los 28 días. Acá comienza el pollo a comer el alimento terminador. En realidad se lo damos mucho antes. No digan nada, pero se lo damos antes, se lo damos cerca de los 22. Pero no importa. Pero hubo un 80% más en 25 años de consumo acumulado. La pregunta es, ¿qué certeza tenemos nosotros? No la locura de un 80%, pero vamos a suponer que esté en un 30, un 20%. La disponibilidad, o sea, que no le estemos dando lo que necesita. Y después, criticando los aditivos, el alimento, a la prensa, a la sanidad, ¿ok? ¿Cómo nos equivocamos? Acá, me gusta a mí cuando hablo de un trabajo, aunque sea poner el título. Este es un Mikec, es un croata, que hace un excelente análisis, hasta los 5 días, de lo que es cómo reacciona un bebé que tiene dos alternativas. ¿Sí? Una que tiene un cambio de ambiente, de temperatura, a ver si no sé si se ve el cursor acá, el tratamiento A y el tratamiento B son un poco más de calor y un poco menos de calor desde el día 1 al día 5. El C es el testigo, todo bien. 32, que es lo que pretendemos nosotros, 30 a los 4 o 5 días. ¿Sí? Y después, lo que vamos a analizar ahora, porque refiere al agua, el tratamiento D y el E. El tratamiento D y el E que tienen, ayuno total 12 horas, ayuno total 24 horas. ¿Sí? Una cita de unos investigadores israelíes que son unos cracks. El intestino delgado del bebé recién nacido es inmaduro y está sujeto a cambios morfológicos y bioquímicos que son influenciados por el acceso a la ración y a la temperatura ambiente. No es momento ahora, son poiquilotermos. Los bebés no regulan la temperatura y nosotros tenemos que ser lo suficientemente hábiles como para darles un ambiente ideal en ese momento. No me quiero olvidar de la ventana de nacimiento. A ver, la ventana de nacimiento. ¿Qué es?
Es el primer bebé, o los primeros bebés que nacen en una partida, y los últimos. Hasta que no nacen los últimos, los primeros están ahí, no sé, jugando al truco, o haciendo cualquier otra cosa, pero no comiendo ni tomando. Entonces es muy probable que 24 horas, 12 horas, 24 horas, hasta nos quedemos cortos hacia el delay que necesita el intestino en forma física para largar al torrente las enzimas endocrinas, pancreáticas, es increíble. Entonces, lo tengo que ligar sí o sí necesariamente a esto. ¿Qué dice Mikech? Mikech básicamente dice que el control que recibió agua y temperatura y alimento correctamente, tuvo un peso corporal de 112 gramos a los 5 días, contra 84. Que su saco vitelino pesó 0,25 contra 0,39, y que su intestino pesó 10,6 contra 8,7. O sea, el estímulo del alimento sólido es el principal factor para iniciar el desarrollo del tracto gastrointestinal y la regresión del saco vitelino. El saco vitelino se reabsorbe más rápidamente en pollos que reciben precozmente alimento. El saco vitelino se reabsorbe más rápidamente en pollos que reciben precozmente alimento, ¿sí?, que los que permanecen en ayuno, siendo los que mejores índices productivos tienen. Ojo, el debate con el agua es este. Este es el partido que hay que ganar. El de los primeros 5 días. No voy a leer esto, porque la verdad es repetirlo. Yo lo dejo para que después, cuando les quede a ustedes la presentación, o sea, no tengan que acceder a 5 papers, sino que en uno más o menos tengan todo. Pero quiero rescatar la última parte, que además de que el intestino crece en forma alométrica, o sea, mucho más que el resto del cuerpo en comparación porcentual, la molleja y el páncreas también lo hacen, a una tasa menor, pero lo hacen. ¿Qué sucede? O sea, ¿por qué yo hago foco en el páncreas? Yo hago foco en el páncreas porque el páncreas, para el nutricionista, sí debe ser un órgano foco en la primera etapa. Sí tira el torrente sanguíneo una secreción de enzimas endógenas pancreáticas. Pero fíjense que es perezoso. Si está bien, si funciona bien, es perezoso. Es lento. Fíjense que nosotros la actividad, ¿sí?, de las distintas enzimas, de la amilasa, de la tripsina, ¿sí?, comienza a las 3 semanas medianamente a estar en un valor que a nosotros nos amerite pensar que estamos bien. Esto es una situación ideal. Pero pongámonos en la circunstancia de que al bebé lo recontramaltratamos desde que llega, deshidratado siempre, y encima le dañamos las microvellosidades. De la mano del trabajo de Mikech paso a este. Hay, gracias a Dios, 200 trabajos de estos, rescatando esta parte que yo les digo, ¿sí? Pero quiero estar latinoamericanamente cercano a Alex Mallorca, que verdaderamente es un avanzado en esto, entendió y nos dio la posibilidad, a los que no somos veterinarios, a entender qué pasaba cuando teníamos ayunos en todo lo que es la parte de absorción. Y generó toda una información que la usamos todos para demostrar el efecto nocivo que tiene el ayuno. El ayuno, ya sea en agua, que es lo que nos compete, o el alimento, y van de la mano, ¿no?, agua y alimento. Yo no me voy a detener demasiado en esto, les preparé algo, miren qué lindo lo que presentó Cáceres acá, miren qué lindo. Bueno, esto para los veterinarios, saben que hay un turnover de permanente equilibrio en las microvellosidades, ¿no?, y que hay mitosis, renovación celular, mitosis o pérdida celular, por extrusión la llaman. Adivinen, dentro de eso, de la segunda, de la pérdida por extrusión, ¿qué aparece? La soja, los factores antinutricionales de la soja. Entonces yo le hago un comidín con un exceso de desactivado propio en la marmicoc,
y encima de todo, de que le falta agua, de que tarde, le pongo un poquito de soja ahí media, con 0,22 de actividad ureásica y ¡fac! Ayudo a esto. Entonces, ¿cómo reacciona el intestino? El intestino reacciona con menor altura de criptas, de esto, pero con mayor número, con mayor densidad, o sea, reacciona a la agresión con mayor densidad por centímetro, por milímetro cuadrado. Entonces, esta es la disponibilidad de aptitud temperatura, yo lo cambio en la recepción de los pollitos y pongo la temperatura como primer factor importante, la temperatura. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos lo que en Argentina acá se llama una madre, una criadora, un lugar donde recibimos al bebé, supuestamente de lo mejor de lo mejor. Nosotros tenemos épocas frías, ambientes, muchas granjas abiertas, entonces bueno, tenemos que hacer un receptáculo en donde atendemos bien al bebé. Ese atender bien al bebé con la temperatura de 32 grados es fantástico. Ese recibir al bebé con agua a 32 grados, no me gusta nada, casi no me gusta. ¿Qué pasa con eso? Si nosotros definimos que para el bebé, en términos, digamos, de relación con el peso, ¿sí?, de necesidad, en la primera semana, es el 40% de su peso en necesidad de consumo de agua, en ml por kilo de peso vivo. Esto va disminuyendo, o sea que proporcionalmente en la primera semana es importantísimo todo esto. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que el agua tiene que estar preferentemente debajo de 24, ideal en 20 grados. Ahora, pensemos un minuto, si nosotros tenemos la criadora, y tenemos las campanas 32, para tener a 32 capaz que están a 36. Y nosotros, muchachos, el termómetro digital, eso tiene que estar como del celular. En vez de tener el celular y estar todo el tiempo con el celular, ¿por qué no tenemos un montón de aparatitos en una cajita, en una mochila, y cuando bajamos en un galpón, tenemos algunos aparatitos que nos van a ser de utilidad, y entre otros, ¿qué? Un termómetro, y pensar, bueno, el agua está a 30 grados, ¿saben qué? No va a tomar, va a tomar, pero no va a tomar como si el agua estuviese a 20 grados. Entonces yo tengo que, esa parte, yo la tengo que tener clara. Ahí está limita el consumo de agua. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un flashing, hay que mover el agua, y si la temperatura del agua afuera, porque esto es todo un circuito, ¿no? O sea, nosotros estamos en una latitud donde tenemos afuera 38 grados, y yo voy a querer que haciendo flashing y toda esa movida, yo voy a bajar la temperatura del agua a 20, no, pero si el técnico se junta, el nutricionista con el veterinario, con el productor, y qué sé yo, y le dice, no, muchacho, a mí no me importa cómo, tenemos que bajar la temperatura del agua, por lo menos en los 5 primeros días. Y que esté accesible y que tome. Más allá de las pruebas del buche, de esto, que tiene que tener el 80%, todo eso es fantástico, pero recordemos que estamos hablando de agua, y es obligatorio que sepan que la temperatura del agua, y en las primeras etapas, es crucial. En Entre Ríos se llama, acá, a ver, un dato así, yo esto lo conocí como tambuchito, para mí era el tambucho. Cuando fui a Georgia me dijeron, no, eso no es tambucho, eso es un bebedero de galón. Bueno, es un bebedero de galón, es el tambucho. Este tambucho suplementa esto que es el niple. Entonces, si yo miro esta fotografía y lo corro a Mike, y veo, acá yo no veo muchos pollitos tomando, pero sí veo la foto medio flu, pero lo veo que en los bebederitos estos invertidos de tambuchitos, están tomando, los veo activos. Y después, estos que parece que todavía, esto no murió, esto no lo detonamos. Sí creo que detonamos todos los bebederos lineales, que en algunos casos lo deben usar como algún perfil, en alguna granja, qué sé yo, pero estos todavía creo que resisten. Entonces, la altura, además de la que influye en la disponibilidad, es fundamental. ¿Sí? O sea, que esta altura sea respetada para que este pollito pueda tener, ven el ojo, miren el ojo, ahí está el ojo.
y ahí está el NIPLE. Esto sería como lo ideal, digamos. Estamos en disponibilidad. Qué interesante este dato, para el que no está canchero en esto. Estos serían las copitas, estos serían la línea de niples, estos los niples, acá la distancia. Esto es el regulador, chan chan. Esto es el regulador. Esto es el tubo vertical de aeración. Este es el regulador. Esto regula, ¿no? Regula la presión del agua. Y acá dice ancho del galpón. Ancho del galpón. 8 a 10 metros, 10 a 12 metros, 12 a 15. ¿Cuántas líneas de bebederos voy a tener? Ahora, yo tengo 10 metros. A ver, 10 metros tengo. Pues de 8 a 10 tengo que poner 3. Y de 10 a 12, 4. Pero yo tengo 10. Pongan 4. Pongan 4. Pongan 4. ¿Qué sucede con esto? Acá el fabricante me dice que este regulador trabajaría potencialmente bien con un máximo de 70 metros. ¿Para qué te traje? Yo voy al galpón, 1, 2, como un boludo contando los pasos. ¿Cuánto tenemos? 100 metros, 110 metros. Un solo regulador. La posibilidad de que el último niple tenga la presión del primero y es bajo. Más si no tengo estos piruchitos en el medio, ¿no? Entonces, probablemente haya que pensar en tener el mismo regulador, pero a la mitad, o 2 reguladores. Lo dejo picando. Esto lo hice yo. Porque encontré, yo buscaba, por ejemplo, ¿no? Yo buscaba implementos de avicultura, divididos, en inglés, en francés. Quería ver en plano algo que me interprete, y no lo pude hacer. Entonces, humildemente les digo, este es el galpón, más de 100 metros o 100 metros, estar a la mitad, 50 metros. Esto es el silo, ¿no lo ven que es el silo? Este es un silo, este es otro silo. Acá tengo línea de comederos, línea de comederos. Esto es como si fuese la interpretación de un galpón que existe. Esto está en la tierra. El Tata Dios hizo que nosotros, por suerte, trabajemos en muchas provincias con muchos clientes y uno llega a un lugar y dice, ¡wow! ¿Qué es esto? Un ambiente de agua, estamos hablando de agua, y de alimento, que en vez de tener un solo sector, que sería el tradicional, que todo esto esté en un lugar y tengamos tiradas de 100 metros, dividido al medio. Entonces, volviendo al slide anterior, estaríamos bien con la presión, el ruidito de carga, porque vieron, ¿no? Nunca, le voy a decir algo que nunca se dijo, que el ruidito del comedero les da el ánimo a los pollos para los incentiva a comer. Entonces, bingo, yo digo, ajá, miren qué buena historia esta. Yo tengo la posibilidad y yo les cuento algo, cómo termina esto, porque en realidad lo más probable es que yo no termine ni la tercera parte de la charla, como la tengo que dar, pero como me van saliendo las ideas, lo lamento. Yo les quiero contar que esto existe en un cliente que yo conozco y atiendo en una integración. Tiene un nombre y apellido, se llama Urchipía, se llama. El productor se llama Urchipía. Pero qué casualidad que este señor Urchipía, que no viene del palo de la avicultura, que es un agricultor, que tiene un campo grande y hizo este sistema de galpón dividido, tiene los mejores resultados. Y nosotros somos, y sí, claro, Urchipía tiene el mejor resultado porque es el primer galpón. Urchipía hizo el segundo, hizo el tercero, hizo el cuarto, y está arriba, y los mira todo desde arriba. Entonces yo pensaba, ¿qué será, che? Hablaba con Pablo, el muchacho de la logística del alimento, y le digo, Pablito, ¿vos te estás esmerando en mandarle a Urchipía siempre lo mejor? Irónicamente. No. Entonces había algo, y si ese algo es esto, que la regulación del agua
trabaja muchísimo mejor de este modo, y se les quieren que se lo complique para poner un poquitito de temas así calentitos. Fíjense, acá tenemos un galpón, a lo argentino, ¿no? Con los dos hilitos, tiqui, galpón dividido al medio, pin, pin. Acá tenemos algo que bueno, no es de acá, sépanlo humildemente, esto no es de acá. Esto menos todavía, porque tiene los dos, está dividido el galpón, como les decía yo, y acá tiene paneles de solares. Esto no es acá. Pero miren con qué se las complicó, miren esta parte de acá, miren qué lindo. El esfuerzo que hacemos en muchas empresas de sexar, para después hacer la simplificación de mandar la hembra a un galpón y el macho a otro galpón para cargarlos mejor. Para cargarlos mejor. Pero claro, yo soy nutricionista, entonces si yo pudiese en esa mitad del galpón poner en algún lugar los machos y en otro lugar las hembras, me encantaría hacer un alimento. Miren cómo la curva de crecimiento del macho, cuando comienza el terminador. Entonces yo no tengo que hacer alimento macho y alimento hembra desde que nacen. Pero si me permiten a mí hacer un alimento de macho y de hembra separado a partir de terminador y retiro, y le ponemos número a eso, y creemos que ese es un buen dato, o creemos que ese es el camino, o parte del camino. Bueno, bárbaro, yo lo creo fervientemente. Sepan que a nivel de nutrición hoy estamos hablando de que, bien puesto, un 5, un 7% más de requerimientos en los machos, que me lo ahorren las hembras, que van a comer un alimento que no les corresponde y que va a depositar grasa en la carcasa. ¡Wow! La regulación para el tema de disponibilidad es fundamental, ¿sí? Ese ángulo entre el cuerpo del ave y el techo de la cañería, hablando de techo de cañería, por favor, no me quiero ni meter en los diámetros que manejábamos hace 20 años de conducción de agua, que hoy son 2,5 veces más grandes. 2,5 veces más grandes. ¿Ok? El diámetro. O a veces son cuadrados, pero no sé cómo se llama. Pero se entiende, ¿no? O sea, me sigo acordando y me caliento. Bueno, acá vemos, miren que la foto linda, ahí todo vestidito lindo, incorrecto. Tiene que hacer mucho trabajo, correcto. Tiene que ver con la altura. Miren qué fotos he hecho acá. Miren ese niple. Bueno, rápido. Tenemos dos tipos de niples. Como decía un entrerriano amigo, dos tipos de niples. Estos que serían denominados los de... ¿Cómo se podría decir? Los verticales únicamente, que son de 180 grados, que en general lo usamos para las reproductoras pesadas porque dan más volumen de agua, y los de 360, que son básicamente los que usamos nosotros en las primeras instancias, en parrilleros, y en las ponedoras livianas. Acá, dentro de los fabricantes, hay mucha información muy buena dentro de las empresas que hacen equipos, muy buena. Hay que leerla y hay que descartarla, pero para un mismo nivel de presión de agua, pongámosles 20 centímetros de altura de presión de la válvula, la cantidad de agua que tenemos en una zona de verticales de 180 grados es enorme, la cantidad de flujo de agua diferente, que es lo que necesitan más las reproductoras pesadas. Bueno, acá la relación entre consumo de alimento y consumo de agua es esta recta, que miren como el R cuadrado, 0,99, esto es como, no sé, música para mis oídos y para cualquiera que entienda un poquito algo de lo que es el R cuadrado. Pero bueno, como todo esto, perdón. Yo quiero que haya una connotación práctica y un porqué de las cosas, hablando de disponibilidad. Bueno, acá nos vamos al primer ejemplo práctico. Esto es de postura, esto es de un cliente real, una colega mía que trabaja conmigo en la empresa fue la que gentilmente, miren qué foto. Entonces nosotros, y a otra mea culpa,
cuando vamos a la universidad a darle charla a los alumnos, le decimos, porque lo importante son los centímetros cuadrados de ave alojada. Si nosotros tenemos claro esos centímetros cuadrados en la jaula, podemos sacar, en función de lo que nosotros querramos y el bienestar animal nos proponga, ¿cuántas aves podemos alojar en estos 4.292 centímetros cuadrados? X cantidad de aves. Muy bien. Entonces íbamos y repetíamos eso, los centímetros cuadrados. De la mano de situaciones que se van dando y siempre, claro, o sea, el nutricionista reacciona cuando reacciona el nutricionista. Cuando le dicen, che, ¿qué pasa entre el galpón 2 y el 4? Entonces comenzamos a pensar y qué sé yo, y este es el diario del lunes, o sea, esto no es que vino alguien y me dijo, che, Cáceres, escuchame una cosa, fíjate vos que el kit de la cuestión está acá. Después de evaluar, entrar al galpón, de pensar y qué sé yo, que eso nos costó mucho, hacemos esta categorización. Esta jaula, yo les voy a pedir un favor para el momento de preguntas, yo no me meto en marcas, no intenten, porque es un camino de no retorno, decirme, y la jaula, el que sabe qué jaula es esta, bien para él. Lo importante no es el nombre de la jaula, es el concepto. Yo tengo 4.000, casi 300 centímetros, con un frente de 74 centímetros de comedero y un fondo de 58 centímetros. Muy bien. Acá miren qué foto, miren qué huevo. Acá es el galpón en batería, en su magnitud, con el alimento ahí, bastante en harina Cáceres, y la gallinita ahí. Muy bien. Y 3 picos por jaula. Color coloradito, un piquito, 2 piquitos, 3 piquitos. Muy bien. Voy al otro galpón, que tenemos 4.292 centímetros cuadrados. Qué casualidad, lo mismo, a ver. Perdón, tiki, 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 tiki. 4.292, igual. 4.292. ¿Qué pasa? Yo acá no tengo 74 centímetros de frente, tengo 58 por 74. Los centímetros cuadrados son los mismos. Ahora, replanteémonos el hablar de los centímetros cuadrados cuando vamos a la facultad y le hablamos con los chicos, debatamos, digamos, por qué los centímetros menos de comedero acá impactan. Ahí están comiendo en ese segundo sistema, lo mismo acá, y los mismos 3 picos, que antes eran colorados, si se acuerdan, y ahora son metálicos, color metálico. Muy bien. Perfecto. No contento con esto, de molestar a la ingeniera, molesto al resto de la gente de la empresa, porque le digo, mirá, van a tener que comprar un receptáculo graduado, y me hacen el favor de medirme los ml por minuto, y lo hicieron. Y acá están los resultados. De los 6 galpones, en color azul, los 3 primeros, los que tienen 74 de frente, y en colorado, los que tienen 58 de frente. Pero fíjense el agua, 145, 130, 160, del orden del 130, y acá en el otro estoy en el orden del 70. Agua, 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 agua. Yo les digo que esto, que habitualmente no se ve en las granjas avícolas, no es una nave espacial. Esto es un medidor de caudal, o caudalímetro. Esto es un aparato que mide el ingreso del agua donde yo quiera, domiciliario o a la granja. Si se fijan, miren qué foto. Galpón 1, galpón 2, galpón 3, galpón 4, galpón 5. Vuelvo sobre esto. ¿Sería loco pensar que un porcentaje, me animo a decir, tiro, no sé, el 40%, el 50%, y después me ayudarán ustedes en la ronda de preguntas, amigos que tengo ahí que piensan, no, capaz que es más alto, no lo sé. Medidor de consumo de agua, caudalímetro. ¿Cuántas granjas de parrilleros tienen caudalímetro? Chachón, chachón. Pero estoy hablando de un caudalímetro, no estoy hablando de una nave espacial, de un caudalímetro. Después les voy a mostrar el precio.
lo dejo pendiente eso, como otro memoria más. Me tomé el trabajo de ver cuál era históricamente en esta empresa uno de los mejores galpones, o el mejor resultado. Y casualmente fue el galpón 2, de 130 ml por minuto. Y esta es una película que es la que yo quiero ver. No les muestro las otras porque uno muestra siempre la ropita limpia. Pero fíjense, la tabla me pide 4.36 y yo estoy terminando ahí con 4.48. La alegría que le da a un técnico afanarle huevos a la tabla, no le puedo explicar. Sigo. Fíjense, Mercado Libre. Cacerola googlea caudalímetro de 2 bridas, porque hay algún colega me dice, no, pero si salen 5.000 pesos, che, salen 5.000 pesos, no. 5.000 pesos sale el domiciliario. Pero este es el industrial, ese es el que usamos en las granjas, sale 44.000 pesos. Para tener una idea de qué estamos hablando, ¿no? O sea, de la magnitud de la plata. Rápidamente vamos a aptitud. La aptitud sería lo que caracteriza el agua, ¿no? O sea, las condiciones. A través de análisis nosotros interpretamos qué aptitud tiene. Qué tan bien o qué tan mal está, y todas estas cosas que se anotan ahí que no quiero. Hago una pequeña pausa en esto porque me baso en el estudio de la calidad del agua de bebida para granjas en avícolas de Entre Ríos, granja de postura comercial. Acá está la doctora Gieco, que creo que es la que comanda en la universidad, en la cátedra, el doctor Venturino, muy bien el doctor Venturino en segundo lugar, muy bien Jorge. Han hecho una caracterización. Yo como usuario de información, me encantó cuando Jorge presentó esto en un avícola porcino, creo que hace, no sé, unos años. Yo estaba ahí y me acuerdo que lo charlamos, lo felicité, siempre tuve la locura del agua, pero nunca había leído una caracterización. ¿Qué es una caracterización? Ellos se tomaron, creo que eran 29 granjas de la zona de la costa del Paraná, que estuvieron caracterizándola, como lo vamos a ver ahora, en distintos sistemas. Ellos se basan en un creo que es un sudafricano, que se llama Coetzee, que da a nivel de los resultados analíticos 3 alternativas, o tres pasos, o 3 niveles de consumo de agua, ¿no? O sea, de estado. Nivel 1, que sería el óptimo, el rango ideal, el 2 un intermedio, y el 3 es el malo. Bueno, acá tenemos, yo le voy a pasar rápido porque está muy, miren que viene, afanado literalmente del trabajo de estos chicos. Esto es fantástico. Entonces, ahora hago una mini pausa. Universidades, técnicos, alumnos, quien tiene un chico que está en la carrera de agronomía o de veterinaria, y está en la facultad. Y hacer una caracterización de Córdoba, de Santa Fe, de la costa del Uruguay en Entre Ríos. Fantástico. ¿Por qué fantástico? Porque coincidimos en darnos cuenta de cuál es el nivel en aptitud que nos caracteriza. Y es bastante, podemos sacar mucha información de esto, está muy bien hecho esto. Bueno, y me meto en el sodio. El sodio, muchachos, es como, es el gran problema que tenemos en casi todas las aguas, y no lo sabemos, no lo sabemos. Hablo en primera persona, no lo sabemos. Bueno, acá dice que arriba de 250 ppm, donde en esta evaluación del grupo de trabajo de Entre Ríos, hay 3 granjas, un 10%, mucho nivel de sodio. Paralelamente a eso, otro fracaso de Cáceres. Otra piedra en el camino. Un muy querido cliente, Lucas, de Córdoba. No podemos tener un buen resultado. No, pero no, lo que pasa es que la energía de la cosa y qué sé yo, bueno, hasta que en un momento no iba. No iba. Le digo, bueno, vamos a romper el chanchito, vamos a hacer un análisis de agua. Análisis de agua, como, a ver, análisis de agua. Bueno. No, pero el agua es buena. El agua es buenísima, el agua no es mala, no te quema.
Es buenísima. Bueno, hicimos el análisis, no se ve nada. Yo ya sé que no se ve nada. Le hago un zoom y me posiciono en el sodio. Pozo 1 y pozo 2. Sodio. Acuérdense, rango máximo 300 ppm. Nada, yo me acuerdo de esto. Iba en la camioneta Suipacha. Paro en la banquina porque me entran. No, está mal no, esto no puede ser. 1600 ppm. Para que ustedes tengan una idea, si nosotros asumimos como nutricionistas que le damos el 0,18 de sodio, trasladado a 100 gramos, 120 gramos de alimento, estaría necesitando, no sé, 180, 200 miligramos por día la gallina de requerimiento. Solo con 200 ml que la gallina de Lucas tomaba, solo con 200 ml, ya estaba ingiriendo 320 miligramos de sodio. Podemos decir que el doble de lo que necesita solo con el agua. Cáceres, en Buenos Aires, así tomando mate, che, Lucas, ponele 5 kilos de sal al alimento. Pone 5 kilos de sal. Complicamos el escenario. Cuando veo esto digo, uff, sacale el sodio. Otra parte nueva de la película que no había terminado. Parecía, el asesino parecía, pero no. Sacale el sodio. Pero todo el sodio, todo. Se le saca el sodio. ¿Lo queremos complicar más? Porque después vamos a ver la curva. Cloro, más de 500 ppm. Me voy a lo de Lucas. 1700. 1700. O sea, sodio mal, cloro mal. Sulfatos, más de 250. 1164. Mira cuando el tipo, si hubiese sido un análisis de un ser humano, estaba ya liquidado. Uno tiene la necesidad de basarse en cosas de las genéticas y qué sé yo. Yo lo miraba además con lo de Ropo y digo, no, esto no puede ser. Venturino está equivocado. Y me iba a las tablas de Ross y no, me decían todo, está muy alto eso. Bueno, el magnesio, el calcio, está muy completo esto, se los recomiendo. Para ver esto, fíjense esto. Lo de Lucas. Veníamos, esto es un desastre. Esta es la postura, que la curva debía copiar esto. Muy bien. Nos dimos cuenta tarde, pero nos dimos cuenta de que el sodio era la madre del problema. Justo coincidía con el replume, ¡ting! Sale el replume. Le sacamos el sodio. Fíjense la gallina, como diciendo cuánto tarda. Ahí está, sodio. Coriza. No dije nada, o sea, coriza. Un traspié, un patinadín. Pero fíjense, una vez que se recuperó, Lucas, no contento con el saneamiento de sus pozos de agua, que había un pozo malo y otro malísimo. El malo era el del tambo del padre. Entonces trajo agua del otro pozo. Es toda una epopeya. Todas estas cosas productivas son. ¿Pero a qué voy? ¿Puede un nutriente como el agua ser lo que limite la producción de huevo? Por supuesto, por supuesto. Y acá, aunque les parezca mentira, está cerca de la ruta y qué sé yo, y está con agua potable, es agua de red. Esto es agua de red. Se cansó y dijo, bueno, agua de red. Y a partir de ahí, fíjense que también es el segundo ciclo, pero los niveles son otra cosa. Y la gallina agradecida. Acá es el otro. Con la siguiente salvedad. Yo le puedo complicar a la gallina, a propósito, con la sal en el alimento. El agua puede complicarle la situación a la gallina por la posibilidad de que no hay otra, que es esa agua la única que hay. Pero fíjense en las estaciones del año. Acá arranca el verano, con esa agua recontrasalada y con 5 kilos de sal por tonelada de alimento. Fíjense cómo, encima, esto no es ni coriza ni nada, esto es la gran demanda de temperatura que necesita la gallina y que toma nada más que para no morirse, cómo cae la producción.
Bueno, acá un montón de cosas de Senasa para que vean que nos movimos y qué sé yo, más cuadros, Susan Watkins, para el que no la conoce y la lee, yo tuve el gusto de conocerla en Arkansas, es una mujer que es profesora emérita ahora, se dedicó toda su vida al estudio del agua, es una palabra hiperautorizada, yo diría que probablemente en el mundo la persona que más sabe de agua. Entonces les quería acercar cuáles eran los parámetros de ella, que no difieren demasiado de lo que vemos nosotros, en los otros cuadros que hemos puesto. Me quiero detener en este porque, claro, nosotros hablamos recién, hicimos un análisis de lo que es la caracterización química, no la bacteriológica. Acá aparece el primer cuadro de bacteriología, ¿sí? Que también es otra gran sorpresa, y bueno, remite, yo no me meto mucho en esto porque como no soy veterinario, obviamente que cuando tenemos una contaminación definida, porque nos da mal el resultado del bacteriológico, tenemos que actuar en consecuencia para hacer el saneamiento, lo que se dice el saneamiento. Muy bien. Hay un aparato que se llama orpímetro. No lo tomen mal, pero la palabra es esa, ORP, o sea, mide la conductividad eléctrica. Es este aparatito de HANA. En este caso son buenísimos porque son de HANA Instruments, son los mejores. Acá hay dos electrodos. ¿Esto qué mide? La conductividad eléctrica del agua. La conductividad eléctrica del agua. O sea, cuando yo sumerjo este aparatito en un vasito que recojo en el primer niple, me da un número en milivolts de conductividad eléctrica. Si el agua está, conforme más limpia de bacterias esté el agua, la conductividad eléctrica va a ser mayor y los ml, los milivolts van a ser mayores. Sería deseable valores de 650, que no les dice mucho, pero lo van a tener que saber, 650, 700 en adelante. Ahí estaríamos, si nosotros medimos acá, yo me tomé el trabajo de ser un poco más, voy a esto que es el final del detalle, pero vuelvo sobre lo mismo. Calidad de agua acá, o sea, conductividad acá y conductividad, con un simple aparatito. Acá está. Fíjense, este aparatito que es el orpímetro mide, sumergiéndolo en una misma acción, mido el agua, la temperatura del agua, básico y fundamental, y la conductividad. Si yo leo en el primer niple 825, yo digo, muy bien, está bacteriológicamente muy bien el nivel de limpieza del agua, a nivel bacteriológico. Pero si yo en el último veo 104, ahí falla, y hay biofilm. Quiere decir que no hace falta ni siquiera mandar a analizar en nuestro bendito país agua a un laboratorio es, no me quiero quedar corto, pero 3 semanas, 2 semanas, hasta que llega, lo mandan, se eleva, vuelve y qué sé yo. Este aparato me mide, además, hay uno que me mide pH, que ahora vamos a ver lo relevante que es, pH, me mide conductividad eléctrica y temperatura. Entonces, yo tengo que hacer las mediciones de pH, ¿por qué? Porque el ORP, o sea, la conductividad eléctrica, va a depender del nivel de pH también. O sea, conforme yo voy haciendo, vamos a suponer que yo el saneamiento lo hago con cloro. Es más o menos nosotros intentamos tener entre 3 y 5 ppm de cloro como dosis, apta para controlar bacteriológicamente las aguas. Ahora, fíjense que a una ppm la línea de pH de 7,4 difiere de la de 7. ¿Por qué? Y porque el cloro, como vamos a ver ahora, el hipoclorito de sodio es muy dependiente del nivel de pH que yo tenga en el agua. De modo tal que parece lo mismo, pero ahora lo vamos a ver, es absolutamente diferente. Yo en la
idea de que tengo ppm de cloro total en el agua, estoy controlando las bacterias, puedo incurrir en un error. Puede no ser así. Vuelvo sobre el orpímetro, sobre los milivolts. Que era deseable arriba de 650. Si es así, fíjense que yo me quedo súper tranquilo porque la contaminación de E. coli es automática, o sea, listo. Y si el nivel que yo tengo de limpieza a nivel de conductividad es bajo, 450, no se elimina el E. coli, se sigue activo. Fíjense que el de las dos formas químicas que se van liberando en función del pH con el hipoclorito de sodio, tenemos el ion hipoclorito, ¿sí?, que desde el punto de vista de bacteriología no controla nada, y el hipocloroso, que es 100 veces más activo a nivel bacteriológico, y que es, ¿sí?, absolutamente activo en pH del rango de 5 a 7. Esta es el área que deberíamos. Ahora, si nosotros, con el aparatito ese, además de medir la temperatura y los SORP, medimos el pH, y nos da un pH más vale tirando a 8, o 7 y piquito, 8, que es bastante factible, sepan que con el cloro estamos medio rengos, ojo con eso. Fíjense, acá tenemos distintos niveles de pH y la actividad bactericida de desinfección del hipocloroso. ¿No? ¿Cómo va? Del 97 a un rango de 39 a un pH de 7,6. Bastante frecuente. O sea, no es que esto es una cosa que es bastante frecuente. ¿Sí? Acá tenemos algo igual con respecto a los los milivolts y cuánto tarda en la supervivencia o cuánto tarda en morir cada uno de los patógenos. Esto ya se lo adelanté, básicamente para que entiendan cómo se hace la misma medición del caudal, es la misma medición que tenemos que hacer nosotros. Porque supuestamente esto fue desinfectado. Y si yo leo esto, le digo, no, de ningún modo. O sea, las cañerías están sucias y puede haber biofilm. Nosotros reconocemos que tenemos una bacteriología alta, perfecto. ¿Qué tengo en la disponibilidad? Y más o menos 3 cosas, 3 productos. O sea, el hipoclorito de sodio, el dióxido de cloro o el peróxido de hidrógeno. Acá tenemos las recomendaciones de acción a nivel de dosis. 2 a 4 ppm de cloro es lo que nosotros deseamos, pero como hipocloroso. El dióxido de cloro, que estaría deseable en 0,8 ppm, y el peróxido de hidrógeno entre 25 y 50. Bien, lo que yo quiero significar es que hay cosas que son, el cloro es de las alternativas el más barato. Ahora, si bien es el más barato, como tiene la limitante que en algunos rangos de pH no trabaja, hay que pensar en el dióxido o en el peróxido. El dióxido, a diferencia del peróxido, no es cáustico ni corrosivo, no necesita más que un guante mínimo. El peróxido es un poco más complejo. Y para remover el biofilm, que era el tema anterior, el dióxido de cloro y el peróxido trabajan mucho mejor que el hipoclorito, que no lo hace bien en esas necesidades. Bueno, para que vean, acá tenemos el pH y la temperatura. Acá tenemos la conductividad eléctrica y la temperatura. Si yo estoy dudando de que la cañería está sucia y me quiero hacer el James Bond, bueno, hay una sonda que se llama boroscópica, que sencillamente la podemos enchufar en el celular, y tiene una camarita con LED incluso, la voy metiendo en el extremo de la cañería y veo todas las cosas que hay ahí adentro, que es una fauna impresionante. Se los dejo baratito en 12 cuotas de 700 pesos. Ahora bien, existe siempre algo que uno tiene la suerte a veces de atender una carpeta de clientes y demás que nos sorprenden gratamente. Yo hice bastante trabajo personal en algunas empresas donde pude recomendarles a las productoras pesadas que pongan en algunas empresas osmosis inversa, y lo han hecho, así que estoy muy agradecido de eso. Y también tengo que agradecer que en Postura Liviana se acaba de
inaugurar en Córdoba, en un cliente, este equipito de ósmosis inversa. ¿Qué es la ósmosis inversa? Básicamente es el tratamiento de 2 vías, sobre la parte química del agua y sobre la parte bacteriológica. ¿Sí? Esta es una foto del equipo. Esta es otra foto más cercana del equipo reciente. Esto tiene 2 semanas. Y esta es una foto del frente del aparato de ósmosis inversa. Y fíjense que acá, porque es imprescindible, tenemos digitalmente la medida del ORP. ¿Sí? O sea que yo no necesito ni siquiera ir con el orpímetro a cada uno de los galpones, porque yo ya sé en mi lectura cómo está trabajando el equipo a través de la conductividad eléctrica. Bueno, a ver, si uno piensa cuál sería el antes y el después, bueno, esta línea acá es el antes y el después de la puesta en uso del equipo de ósmosis inversa. Entonces, ¿cuál sería la tendencia? Y que con mejor agua las aves consuman más agua, más volumen de agua. Y yo ya con eso pienso, vamos por el buen camino, ¿no? O sea, las aves están interpretando un poquitito que si lo que es calidad de agua. Fíjense, esto es fantástico, esto es fantástico. Saber la temperatura que tiene el agua es increíble, increíble. O sea, esto es muy bueno porque si yo tengo que actuar en algún momento, como vamos a ver en el vector con el tema de vacunas y demás, bueno, ya, ahora voy más rápido y cierro, de verdad. Y acá se da, con el mismo equipo, lo que para un nutricionista es ideal, igual esto está recién comenzando, que es la curva de consumo de agua y la de consumo de alimentos. Que básicamente es 1.8, 2 veces en termoneutralidad, ¿no? O sea, en termoneutralidad yo estoy consumiendo 2 veces, 1.8, 2 veces más de agua que de alimento, pero en términos de termoneutralidad, promedio 23 grados, 22 grados. Bueno, temperatura. Nada, en otros países es muy importante, podemos hablar mucho, yo no hice mucho hincapié en esto porque es larguísima la cosa, pero bueno, lo que les decía, mido con el aparato mío digital la temperatura en el piquito en la madre y veo 28 grados, no me va a tomar mucha agua este bebé. Me va a tomar lo que pueda para no morir, para estar más o menos bien, pero la pregunta es, subclínicamente, sí, o sea, sirve para esto, pero siempre me queda en la cabeza la idea, si hubiese tenido a boca llena, a voluntad, agua buena, hubiese sido distinto el resultado. Yo no puedo no pensar en eso. Bueno, y acá les paso algunas cifras como para dar fe de que lo que estamos diciendo, algunos colegas en otras universidades lo aseveraron, el tema de cómo aumenta el consumo de agua después de los 20 grados, ¿no? O sea, aumenta por grado 6%, y disminuye un 1.23. Ross, el tío Ross siempre me da alguna solución gráfica y si acá tengo a esta semana este consumo de agua en rojo a 20 grados, fíjense con 35, ¿no? O sea, nada más ni nada menos que poner en concepto lo que habíamos hablado antes. Flashing. Flashing, palabra en inglés que es, bueno, es recirculación de agua. Esa recirculación de agua en general es manual, digo en general porque ya hemos visto algunos aparatos, algunos galpones que tienen flashing automático, y el flashing manual hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Qué me permite el flashing hacer? O sea, la remoción de agua me permite hacer una limpieza, trabajar indirectamente sobre el biofilm, no es la idea, pero ayuda. Si nosotros queremos hacer un flashing, la válvula de la manguera no tiene que salir así hacia abajo, sino que tiene que salir de este modo hacia arriba, a 1,5 metros de la pared del galpón. Y esto no se hace, la verdad,
todo lo que hay que hacer manual, y esto no se hace. No se hace como debería, no se hace como quisiéramos que se haga. Por eso los controladores nuevos de los galpones inteligentes trabajan cada tanto tiempo, o en los aún más inteligentes trabajan con temperatura. Con el sensor de temperatura, cuando la temperatura se dispara después de un rango, automáticamente hace un flashing global. Bueno, y tiro el título nada más de esto, que quedará para otra reunión nuestra, en otro canal, que es el agua como vector. Ya no lo miro como necesidad nutricional, sino como vehículo, ¿no? O sea, como vehículo para lo que se viene. Que yo pienso que lo que se viene con el tema del agua, si la trabajamos bien, es mucho, no poco, mucho. ¿Qué tengo de beneficio si uso el agua como vector para lo que sea? Es que la acción es inmediata, que yo sé exactamente cuándo inicio una medicación y cuándo la termino, y que el consumo de agua no se altera bajo ningún punto de vista, ni siquiera en cuadros febriles, sino que aumenta. Entonces, tener el agua como aliado para vehículos me encanta. Bueno, acá la gente, yo encontré algunas cosas, no me quiero meter en estos temas porque los de la gente que me está escuchando y amigos saben mucho más que yo, pero yo los puedo ayudar diciéndoles qué pH tiene nuestra agua, para saber si, en este caso, el antibiótico, o el promotor, o el probiótico, o prebiótico que yo estoy poniendo, cómo se las banca. Para pHs mayores a 7, o sea, tendiendo a la basicidad, ¿sí? Prefieren las amoxilinas, ampicilinas, Y si hablamos de ácidos, o sea, de aguas ácidas, estos otros tienen más preferencia. La colistina, o sea, no es que se inactiven, pero bueno, el productor está invirtiendo un montón y la empresa está invirtiendo un montón de plata en la medicación para que después digan, no, la droga no funcionó, no, el veterinario se equivocó en las ppm, no funcionó. Y probablemente haya un tema del agua que esté impactando. Termino con el biofilm. El biofilm es de los restos de todas las medicaciones y de algunos productos vía agua, polivitamínicos y demás, tienen una fase siempre de energía, de un azúcar o algo así. Eso complica un poco la cañería, genera lo que se denomina biofilm. Acá anoté algunas cuantas cosas de cuáles son las alternativas que pueden subsistir dentro del biofilm. Incluso dice que investigadores de la Universidad de Auburn demostraron que la vacuna IVA de laringotraqueitis puede mantenerse viable hasta 3 semanas después en el biofilm. Acuérdense que tenemos herramientas para trabajar sobre el biofilm, que eran el peróxido de hidrógeno y el dióxido de cloro. Lo ideal es hacer una desinfección entre ciclo y ciclo, y si estamos trabajando con animales de postura liviana, no dejando que se acumule ese biofilm, haciendo permanentemente limpiezas. Esto es una cosa que, para que vean cuánto puede disminuir el diámetro de las cosas. Estas son cosas locas, ¿no? En fin. Acá viene supuestamente el agua, acá viene el cloro, que sería la herramienta más barata y disponible, pero que, como ven, pasa por encima lo que sería la acumulación de bacterias y micelios dentro de las incrustaciones y hace que no la limpie del todo. Con flashing y algún producto apropiado, yo puedo bajar ese biofilm. Si nosotros pensamos que para nosotros el agua, para nosotros como seres humanos, hacemos un esfuerzo para tomar agua y la compramos así embotellada o como fuere, y la pagamos. O sea, nosotros entendemos que el agua buena tiene un costo. Bueno, como moraleja para cerrar, yo quisiera que a partir de ahora pensemos en ese mismo concepto. O sea, que el agua, para nuestras queridas aves, de las cuales vivimos, directa o indirectamente, vivimos, tiene que ser de buena calidad. Y eso es costo. ¿Sobre qué no trabajamos? Porque la culpa es de lo caro, ¿no? Supuestamente, es del alimento, de la medicación. Pero si la culpa es del agua,
lo dejo ahí, latente para las preguntas o lo que quieran. Miren qué foto, de fin, miren, miren esto. ¡Ja! Bueno, y acá dice Acuáceres Nutrición. Yo trabajé 6 años en Chile con los salmones. Y una vez dije, yo todo lo de peces de salmones, que lo perdí todo, dicho sea de paso, otra historia, lo voy a meter en una carpeta. ¿Y en qué carpeta lo metía? En Acuáceres. Y ahora la voy a desempolvar. Y ahí salió Acuáceres. Bueno, básicamente les quiero agradecer a todos la atención, perdón por la locura. Quiero cerrar con un mensaje. Yo he tenido en esta última semana la pérdida de un amigo, de un colaborador, de un compañero de trabajo, Horacio Maceroni. Esta charla a la memoria de él. Salgo de un poco de la tristeza para decirles que hoy, me pongo de pie, es el cumpleaños de Verónica, que es mi madre. Así que, viejita, ya te saludé, después cenamos. Y lo otro es agradecer a todos los que me acompañaron y me quieren, haciéndome el aguante. Me despido, nada más. Gracias. Marcelo, no te despedís. Debo decirte que te queremos tanto que no te vamos a despedir, y además, en principio, bueno, agradecerte por poner cabeza, corazón, cuerpo, pasión. Es entrega absoluta, ¿no? Qué valor importante el tuyo, más allá de toda tu sabiduría, la vocación de querer compartir tu experiencia con aquellos que son tus colegas, con aquellos que recién comienzan. Muchísimas gracias en nombre de Bioaromas y en nombre de la audiencia, que seguramente no habrá ni pestañeado, porque no hubo un instante donde la gente haya podido perderse una palabra, una frase, una sugerencia tuya, Marcelo. Así Bueno, que gracias por esto. Yo no estoy, como me conocieron siempre, no estoy bien, pero digamos, esta es la vuelta para... Hoy me sentía, digamos, tan nervioso como cuando daba la primera conferencia en un latinoamericano de agricultura, digamos. Después de Mario Penso, de Rostaño, qué sé yo, bueno, esa misma sensación, ¿no? Y bueno, y romper un poco el hielo y cosas que nos están pasando, porque no podemos olvidar de que emotivamente estamos todos inmersos en el país que actuamos, en una locura de no poder compartir un abrazo, un cariño con gente, con colegas. Yo voy a las granjas y es una desolación, es un modo de trabajo, de teletrabajo, es una alternativa que no estamos acostumbrados a manejar, tenemos que adecuarnos y comenzar a partir de ahora. Pero, a ver, es obligación de marcarles el camino a los jóvenes. O sea, ahora tienen ellos, ¿sí?, el desafío de escuchar las cosas como son y de actuar. Nosotros siempre del lado del apoyo, siempre del lado del apoyo, del lado de intentar darles una idea, pero el que tienen que hacer el trabajo es si pudiésemos mínimamente darle a la avicultura en este momento, y al agua puntualmente, la magnitud de lo que les decía al inicio, de pasar del agua en los bebederos lineales al niple, bueno, eso sería fantástico. estamos muy entusiasmados por continuar con esta manera de honrar este día. No sabía, Marcelo, sobre el cumpleaños de tu mamá. Estamos también honrando la vida, y el agua es vida, y el agua es supernutriente. Creo que en una síntesis, la coherencia de lo que estamos esta mañana compartiendo nos constituye y constituye a Bioaromas. A continuación, vamos a compartir un video que Tania nos va a producir y nos va a compartir acerca del lanzamiento justamente de esta unidad de negocio focalizada en el agua como en el supernutriente, con un amplio espectro de aplicaciones en la avicultura y la agroindustria. Quédense ahí, que viene lo importante.
una gota de Dioclor hace la diferencia. Dioclor es un producto compuesto por dos moléculas, clorito de sodio y ácido acético. Al agregarse al mismo tiempo al agua, producen una reacción química que da como resultado la formación de dióxido de cloro. El dióxido de cloro actúa como un poderoso desinfectante por su acción algicida y microbiocida. Elimina virus, bacterias y hongos. Interviene a través de su acción oxidante. El dióxido de cloro presenta ventajas frente a otros desinfectantes como el hipoclorito de sodio. Tiene efectividad a un rango de pH más amplio, de 4 a 10. Es más efectivo en la destrucción de esporas, bacterias, virus, en una base residual igual. No genera ninguna corrosión asociada a altas concentraciones de cloro y no reacciona con amoníaco y derivados orgánicos. Gracias a su versatilidad y efectividad, está indicado para la desinfección de todo tipo de superficies: pisos, paredes, cielo raso, mesadas y maquinarias. Se puede aplicar en plantas elaboradoras de alimentos para consumo humano y animal, centros de almacenamiento de materias primas e insumos, y es recomendado para la desinfección de establecimientos donde haya confinamiento de animales. Es ideal para el control de los biofilms en cañerías de agua de bebida, equipos de conducción de leche en los tambos, tanques de agua y torre de enfriamiento de la industria frigorífica. Y un dato muy importante, puede ser utilizado en la sanitización del agua de bebida de todas las especies animales. Su aplicación es sencilla y solo requiere 3 pasos. Paso 1. Colocarse los elementos de protección. Paso 2. Preparar una solución concentrada al 10%. Para ello, toma un recipiente con 9 litros de agua potable, destapa los frascos y vuelca su contenido en el agua de manera simultánea, revolviendo hasta obtener una mezcla homogénea. A los 5 minutos de preparada la solución, podrás observar un tinte amarillento característico. Paso 3. Agrega la solución concentrada en el agua que utilizarás para desinfectar, siguiendo la tabla de diluciones que figura en la etiqueta del producto. Para más información, escanea el código QR del envase o visita nuestra web, dioclor.com. Suma desinfección con una gota de Dioclor. Muchas gracias, Tania, por compartir el video. Todo esto quedará disponible también en el canal de Bioaromas de YouTube y el de Red Alimentaria. Ahora, a continuación, tengo el honor. Quiero invitarlo a Marcelo Cáceres para que pueda acompañarnos en este momento de conclusión. Si te animás, Marcelo, yo sé que tenés mucho coraje. A partir de este tramo que compartimos todos juntos, algunas palabras de cierre como conclusión de todo lo trabajado esta mañana. Bueno, me quedé pensando y cuando yo ofrecí que cualquiera de los que estaba asistiendo iba a poder tener el material, decidí que no. Era una broma, no, era una broma. Sí, se los voy a pasar a todos. ¿Qué iba a decir con respecto a a la presentación recién de Igor? Uno desde el lado técnico ve los avances de los resultados a nivel de campo, desde el lado conversión, metabólico, o lo que fuere. Y en ese sentido, tener 4 o 5 X cantidad de huevos extra por mejor calidad de agua, lo único que hace es confirmar que evidentemente el camino es el correcto, y siempre surge, como hablamos al principio, la siguiente pregunta. O sea, ¿eso es negocio? O sea, yo tengo 5 huevos más. ¿Cuánto me sale el tratamiento? 3 huevos, 2 huevos, 1 huevo. O sea, es inexorable que quienes estamos en el medio, cuando hablemos de trasladar, de
tecnologías a través de productos a los resultados, surja eso. Obviamente estamos todos involucrados en esto, pero desde el lado mío técnico, que sea auspicioso lo que presentó Igor, en una zona que conozco muy bien. Yo trabajé mucho tiempo en México, que trabajé 5 años, esa zona es más, hay una empresa que se llama Gigantes de Tepatitlán, o le dicen Gigantes de Tepa, que yo me acuerdo que la primera vez que fui estaba charlando con el veterinario ahí, entonces le digo, ¿cuántas gallinas manejas? Bueno, no, dice, acá en este núcleo nada más que 5 millones. Era una cosa así que, wow, vos decías, con el consumo que tienen de huevo los colegas mexicanos y demás, era absoluta y totalmente lógico. Pero volviendo al tema de lo que fue las charlas y demás, permitirnos a nosotros transmitir un poco el concepto de lo que es importante y demás, es para mí valioso. Es obligación nuestra en los clientes que accedan y quieran hacer pruebas, porque esto es, vuelvo a repetir, es un negocio y hay que demostrarlo con números. Pero independientemente de eso, uno no puede dejar de agradecer a los clientes que atiende, que confían realmente en las indicaciones de los asesores, ¿no? O sea, ya sea desde el lado sanitario, desde el lado de nutrición, se están haciendo siempre cosas que a uno lo satisfacen. Por otro lado, reconocer la pobreza de nuestra producción avícola en muchos lugares, en términos de falta de mediciones, falta de caudalímetros, falta de análisis de agua. O sea, es muy duro para un técnico, cuando se comienza a hablar sobre el tema agua, decir, bueno, pasame el último reporte del laboratorio, y que eso sean 4 años, 5 años. O sea, es bastante duro para las dos partes, ¿no? O sea, que acá va a tener que haber una revolución donde la empresa que sea va a tener que hacer algo concreto para dinamizar un poco todo esto, ¿no? Eso es como un cuco. O sea, el tema de los análisis es como que no, pero si mi abuelo decía que el agua era buena y qué sé yo, es como algo genético, algo que tenemos que derrumbar, ¿no? O sea, eso es una parte que nos tenemos que poner serios para poder para poder estar a la altura. La verdad, sinceramente, son tanta la cantidad de ítems que vemos directamente relacionado con el agua, que ¿qué es lo que yo veo? ¿Cuál es la película que yo quisiera ver? Es como que más de mis clientes usen en el futuro el agua para tratar de vehiculizar todo tipo de instrumentos. No solo vacunas como en el pasado, sino de pronto otro tipo de aditivos. O sea, pensar en la dosificación enzimática, probióticos, prebióticos, sin tener una mínima lectura de la calidad del agua, para mí es inviable también. O sea, no voy a invertir plata en algo que no sé qué características tiene. O sea, por eso creo que nos debemos todos pensar si salimos a la cancha con qué mentalidad, ¿no? Por otro lado, vuelvo a reiterar el llamado a los profesionales jóvenes, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que trabajar ahora, y más que nunca, en conjunto, como para poder hacer una sistematización de lo que se viene, y poder compartir cada uno desde el lado que podamos nosotros un poco la experiencia. Pero demuestra esto, y vuelvo a hablar en primera persona, que estamos muy pobres a nivel ¿cómo diría?, de instrumental. O sea, no podemos, qué sé yo, por ejemplo, a mí me encantaría, de verdad, ver a los chicos jóvenes, a los supervisores, a los veterinarios, realmente con un maletín, con medidores, ¿no? O sea, con medidores. Ejemplo. Se nos presenta el año pasado en un cliente, ¿cómo es la palabra? O sea, sería una contaminación del aire a través del CO2. O sea, se nos bajan las producciones,
eso no estaba en los papeles. O sea, cuando yo comencé en la avicultura, ¿cómo va a ser que un lote de gallinas en una parte del galpón, por lo que fuere, tenga una contaminación del aire a nivel de CO2 que hace que haya una mortandad alta y baja de postura? O sea, imposible. A todo esto, cuando decimos, bueno, pero ¿qué nivel de CO2 tenemos? Año 2020, 2019. No, en el 2005, 2019, donde hay un medidor de, qué sé yo, no sé, si creo, yo no quiero mentir, pero creo que Mario Plano era el único que conocíamos que tenía un medidor de CO2. Con lo cual quiero decir, un orpímetro, una sonda boroscópica, un medidor de CO2, más todo el resto de las cosas, los anemómetros y demás. O sea, a ver, una presentación, una figura en las empresas de alguien que puede o no ser el veterinario, de alguien que puede o no ser el supervisor, que tenga instrumental para decir cómo estamos parados. Yo no sé cómo estamos parados. O sea, la mitad de mis clientes yo no tengo idea del agua. Entonces, cuando comenzamos a evaluar este tipo de alternativas, ¿qué es lo que subyace? ¿Cuál es el mensaje a futuro? Y bueno, sí, obviamente. Si yo veo los trabajos de Igor en Tepa, que cuando mejora la calidad del agua, bacteriológicamente, tenemos beneficios, bueno, listo, ese es el camino. O sea, siempre son cosas que nos van ayudando, siempre son cosas. La caracterización. Yo no pude terminar de hablar porque ya veía que era una cosa, con respecto al trabajo que hicieron los chicos de Paraná, es increíble. O sea, bueno, mucha bacteriología en las conclusiones eran altos niveles de bacteriología, altos niveles de sodio, ¿sí? Niveles de cloro, de sulfatos, o sea que en realidad, si bien estaban en valores no estratosféricos, pero nos sirve a nosotros para caracterizar. Después no hay otros lugares. Las empresas probablemente tengan que decir, bueno, veamos, ¿cómo hacemos ahora para, zona por zona de nuestra producción, poder ir dándole un voleo al tema de análisis de agua, ver cómo estamos un poco preparados? Me olvidé de decir algo, porque todo esto es, o sea, yo no tengo nada anotado, o sea, cuando yo pongo un slide, lo que me surge, ping, lo digo, pero por ejemplo, volviendo a la importancia de lo que era el diseño de un galpón hace 20 años, donde no había paneles evaporativos, o sea, no había lucha contra el calor. Después en ese galpón se pone un panel evaporativo. Sí, claro, pero el volumen de agua no contempló nunca el consumo de agua de las aves en verano, el consumo de agua de las aves con más pollos por metro cuadrado, el consumo de agua teniendo que abastecer los niveles de paneles evaporativos. O sea, eso en realidad no lo teníamos en cuenta nosotros. O sea, tenemos tanta cantidad de variables que surgen a raíz de organizarnos un poco. Y bueno, ¿qué es lo que celebro? Y bueno, buenas prácticas de manejo, bienvenidas para todo. Habrá que incluir en las empresas, ya sea de huevo o de carne, buenas prácticas de manejo para decir, bueno, ¿sobre qué trabajamos? ¿Sobre qué cuartil trabajamos? ¿Sobre el más castigado? O sea, las granjas de resultados peores, ¿o tomamos también alguna de las mejores? Bueno, eso habrá que decidirlo. Extraño esa parte de reuniones de producción, extraño esa parte. El mismo trabajo en equipo, yo me recuerdo con mucho cariño Mardi Giorgi, cuando en las reuniones internas que teníamos nos posicionaba hacia elevar un nivel de discusión, de seriedad, o sea, uno va aprendiendo y probablemente por defecto extrañando un poco eso, ¿no? O sea, esa mesa de discusión, de debate, de pelea. O sea, no nos hablábamos por una semana, por 2 semanas. O sea, íbamos de vuelta, hola, buen día, buen día. Todo eso que en la universidad, con el día a día, cuando uno va a dar una charla, se sienta con los alumnos, con los chicos jóvenes, alumnos hablo de posgrado, Luján, decir algo, La Plata, todos profesionales que salen a trabajar, bueno, ¿qué les pasa? ¿Qué están viendo? ¿Qué necesitan? O sea, las reuniones presenciales del GTA, cuando comenzábamos nosotros teníamos 25 años, no sé, me acuerdo que nos sentábamos en el fondo, claro, o sea, todos los grandes players de aquel momento se sentaban adelante, y nosotros en el fondo.
y cada tanto nos daban la posibilidad de interactuar, y a través de eso, y dejando de lado empresas y laboratorios y lo que fuere, íbamos coincidiendo en abrirnos, y que es el único camino, ¿no? O sea, no hay otro camino. Entonces, que yo pueda, cada vez que salgo al exterior, a decir, bueno, ¿cómo funciona la avicultura en la Argentina? El orgullo que yo tengo de decir que nos juntamos, que tenemos una MEBEA, que tenemos un grupo de trabajo avícola del cual soy miembro, y me honra haber estado en alguna comisión directiva y demás, es que nos juntamos, como se juntan los productores de huevo de Córdoba, entre otras cosas, como para decidir el precio del producto, pero también para interactuar. O sea, ese tipo de grandeza en donde subyace el trabajo en equipo versus las apetencias personales o empresariales, bueno, es fantástico. Yo creo que ese va a ser, de acá a futuro, el camino que nos va a permitir a nosotros hacer un cambio. Si es que entendemos que el agua es una cosa sobre la que hay que trabajar, como muchas otras, ¿no? O sea, imagínense que me encantaría abrir ahora el debate de factores antinutricionales de la soja. O sea, Marcelo, la realidad es que con tu conocimiento, tu experiencia, tu deseo de compartir y de generar estos ámbitos de discusión, ¿no?, que tanto son importantes para pensarnos cómo será el futuro, y seguramente será en este tipo de espacios, mesas, ojalá que sean presenciales, y todo lo que viene por delante, que no viene servido en bandejas, sino que será una construcción colectiva de quienes seamos partes de esta cadena de valor del sector avícola. Ya estamos un poco pasaditos de tiempo, espero que, bueno, quiero agradecer especialmente en nombre de Bioaromas y todo su equipo, que hayan respondido a esta invitación de pensar al agua como supernutriente, que hayan dedicado este tiempo para reflexionar, para repreguntar, y para poder generar una comunicación a partir de esto que sea el principio de muchas otras. Agradecerles a Marcelo Cáceres por la dedicación plena, completa, con toda la camiseta puesta en su saber y el deseo de compartir. A Igor, que se tomó toda la delicadeza de darnos en nuestro idioma toda la información, y todo con exquisitez y detalle, de todo lo que tenemos que aprender sobre Cobra. Todo esto queda abierto, disponible para continuar la comunicación. Esto está grabándose y lo tendremos en el canal de YouTube de Red Alimentaria, y también próximamente de Bioaromas. Y sepan que quienes están aquí, que tenemos los datos de ustedes, vamos a enviarles la información, y desde ya el agradecimiento por acompañarnos, y quienes necesiten certificados de asistencia para poder ser presentados, cuenten con eso. Tania escribió en el chat cómo dirigirse para solicitar el certificado de participación, y creo que, bueno, ya estamos en el cierre. Vamos a pedirle a Roberto Borges que nos deleite con una canción más mientras nos vamos despidiendo, y agradecerles una vez más a Bioaromas, que con su filosofía de generar estos ámbitos, estamos acá reflexionando sobre el agua, un supernutriente, algo que tal vez en otro momento fue impensado. Y hoy todos estamos aquí pensando sobre este tema. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, y los esperamos en la 6ª jornada avícola el 30 de abril. Tania también escribió el link donde se pueden acreditar. Es desde la granja al productor, toda la cadena puesta en esa jornada, donde Bioaromas y Marcelo Cáceres a la cabeza nos estará acompañando también con una presentación. Muchas gracias una vez más por todo el tiempo, que es muy valioso, y nos estamos viendo el 30 de abril en la 6ª jornada avícola por y para la avicultura. Gracias a todos, en nombre de Bioaromas, una vez más, gracias por estar del otro lado, casi directamente, y deseando que pronto sea personalmente. Un abrazo.